Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor. En una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como las... Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los cayeron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Vamos a la parábola más que conocida. Y si comenzamos a tomar conciencia de este mensaje, podríamos claramente versículo para un poquito entender el espíritu con el cual el Señor que atendamos este mensaje, esta parábola que Él compartía con aquellos que se juntaron para oírlo. ¿Sí? Dice el versículo 9, el que tenga que escuche y entienda. ¿Sí? Tenemos bien en claro que podemos estar oyendo, porque oyendo de recibir sonidos, ¿sí? Yo puedo estar oyendo todo lo que esté pasando sin la necesidad, sin específicamente, ¿sí? Oír habla de captar sonidos y escuchar habla de atender qué es lo que reproducen esos sonidos. Estar escuchando lo que alguien me dice, pero con la cabeza prestando atención a otra cosa. Es decir, estoy oyendo lo que me dicen, pero no escuchando, ¿sí? El Señor Jesús finaliza, pero que de alguna forma dice, bueno, listo, esto que le acabo de decir, ¿sí? Que lo oyeron, ¿sí? Que también lo escuchen, porque esto no es algo solamente para oírlo, sino para atenderlo, ¿sí? Y luego de esa atención que se le presta, que esto escuchado era necesario entenderlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se escuchaba y qué es lo que se debía entender? La parábola que el Señor Jesús narraba, hablaba de un agricultor, ¿sí? Un sembrador, depende de la versión. Habla de un sembrador, de un agricultor que lo que hace es esparcir semillas, ¿sí? Y ellas fueron distribuidas en 4 terrenos distintos, ¿sí? Y claramente los resultados son distintos. Si no vamos a ocurrir en cada uno de esos terrenos porque no es el objetivo, no es el punto el cual vamos a atender, pero sí vemos que de eficacia tuvo ese esparcimiento, ¿sí? De los 4 terrenos que se esparció semillas, solo en uno se obtuvo el resultado obtenido, ¿sí? En los otros 3, por diversas circunstancias, por diversas condiciones de los terrenos, el resultado no fue el esperado, ¿sí? Es decir que la semilla esparcida era la misma. Acá lo que cambió claramente fue el suelo que recibió esa semilla, ¿sí? Y esto de alguna forma nos habla que no es suficiente tener desarrollados buenos planes, buenas estrategias, si también no se considera el lugar en donde se va a ejecutar esos planes y esa estrategia, ¿sí? Muchas veces nos rompemos la cabeza para decir, a ver, ¿cómo puedo planificar esto? ¿Qué estrategia puedo utilizar para poder alcanzar los resultados esperados? Y proyectamos todo lo que hay que esparcir, que hay que ejecutar, pero no estudiamos el lugar en donde se va a llevar ese trabajo, ¿sí? Es decir, si vos solamente te dedicás a diseñar lo que va a salir de vos, pero no tenés en cuenta en dónde va a caer todo eso que vos impartas, claramente los resultados pueden terminar haciendo los que vos no esperás, ¿sí? Ahora,
¿Qué podemos obtener de esta aclaración? Que es muy importante no solamente considerar la condición del área en donde se va a trabajar, en este caso del suelo en donde se va a esparcir la semilla, sino también la necesidad que, de acuerdo a la condición del suelo, haya que trabajar, ¿sí? Es decir, no es suficiente ser un buen esparcidor semilla, un buen sembrador, si no desarrollo la capacidad de trabajar previamente el lugar en donde voy a esparcir la semilla, ¿sí? Es decir, a veces puedo dedicarme a tener una buena semilla, sembrarla de la manera correcta, ¿sí? Y tal vez cae en ese 25% llamado buena tierra y el resultado se va a obtener. Pero también está la posibilidad que haya otro tipo de suelo en donde la misma semilla sea esparcida y ya no alcance con que vos hayas elegido una buena semilla o la hayas sembrado de manera correcta, sino también es necesario un previo trabajo para que vos prepares esa tierra en donde vas a trabajar, ¿sí? En el libro de Segunda de Timoteo, se lo leo también rapidito yo, de la misma traducción, en Segunda de Timoteo 2:6 nos dice: y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar la cosecha. ¿Sí? Versículo 7, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. ¿Sí? No está diciendo, si vos meditas sobre esto, vas a entender 2 o 3 cositas. Dice el versículo 7, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Es decir, hay verdades que puedan resolverte un problema en específico, ¿sí? Hay otras verdades que pueden resolverte otro problema específico, ¿sí? Pero hay verdades que pueden resolverlo todo, ¿sí? Si lo comprendés, si lo entendés. Y en el apóstol Pablo, en el 2 de Timoteo, da como un consejo que el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar la cosecha. Es decir, aquel labrador, que también ustedes pueden ver en su versión, para poder disfrutar del fruto, ¿no? Para poder aprovechar ese fruto, ¿sí? Que es necesario que ese labrador tenga la capacidad de trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque tal vez sean muchas las personas que estudien la forma de cómo debe ser expresado un mensaje, cómo debe ser dada, tener la interpretación para poder impartir ese mensaje, y tal vez nos abocamos mucho a lo que tiene que salir de nosotros, ¿sí? Pero es importante y necesario también saber cómo está la persona que va a recibir ese mensaje. Y en algunos casos, para que la eficacia de ese mensaje sea la esperada, es necesario también prestar una atención especial en aquel que la va a recibir, ¿sí? Porque, a ver, voy a dar un ejemplo medio extremista, exagerado, pero si vos estás viendo un accidente, un muchacho que iba en bicicleta lo chocó un camión, ¿sí? Y está todo roto, y tal vez no sea la mejor manera en ese momento de predicar el evangelio ahí, si también no llamás a la ambulancia, ¿no? Es decir, si se está muriendo la persona, vos le podés dar un poco de teología, todo, pero tal vez no esté en las mejores condiciones esa persona de recibir el mensaje, ¿no? Es decir, que hay un orden para poder alcanzar el logro, ¿sí? En ese momento lo urgente que está atravesando esa persona es la necesidad de que lo socorran en su salud física, ¿sí? Luego de que sea socorrido, seguramente cuando salga de ese estado podrás compartir la palabra, ¿sí? Y en muchos casos nosotros también tenemos que meditar así, a ver, esta palabra que voy a impartir, ¿sí? Señor, mostrame, la persona que la va a recibir, ¿necesita de algo más que la palabra o solamente yo me dedico a esparcir la semilla y que la tierra se maneje? ¿Sí? Puede pasar que de repente vos da mi palabra que esta tierra la vengo trabajando yo. Vos da mi palabra que esta tierra ya la viene trabajando otra persona. ¿Sí? Puede haber, en el orden de Dios, nosotros no somos únicos, indispensables. Hay toda una serie de personas que pueden trabajar para el mismo objetivo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en claro, decir, Señor, este suelo al que yo
siembro la semilla. Es un suelo que vos ya lo conocés y sabés que está para recibir esa semilla, o yo también tengo que trabajarla previamente para poder ver los resultados, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Este enfoque que les quiero dar en esta tarde. Les repasamos. Vemos que había un sembrador que salió a sembrar, ¿no? Esparció semilla en distintos terrenos, en 3 terrenos el resultado no fue el más óptimo, pero en uno sí, ¿sí? Vemos, repito, que la semilla siempre fue la misma, lo que cambiaba fue el suelo. Vemos que eso nos hace ver la necesidad de no solamente dedicarnos a buenos planes, a proyectos, estrategias, sino también analizar el área en donde se va a llevar adelante eso, ¿sí? Y vemos también que en muchos de esos casos, ¿sí?, como labrador, ¿sí?, como alguien que va a trabajar en la siembra, previamente es necesario que también trabaje en la tierra en donde se va a sembrar, ¿sí? Ahora, en todo este trabajo que nos habla la palabra de sembrador, de agricultor, ¿sí? Les quiero leer un concepto que es el que nos va a dar un poquito la base de comprender a dónde apuntamos, ¿sí? Y la palabra que les quiero traer en esta tarde, ¿sí?, tiene que ver con la cultura, ¿sí? Cultura nos dice que es el conjunto de conocimientos y rasgos que distinguen a una sociedad, ¿sí? La cultura de una sociedad es el conocimiento que hay en esa sociedad y determinados rasgos que identifican a esa sociedad, ¿sí? A su vez, esta palabra es conocida como una palabra que polisémica, creo que es el significado. Cuando una palabra es polisémica, que nos dice que la misma palabra puede tener distintos significados, ¿sí? Y la palabra cultura, si lo analizamos en distintas épocas, ¿sí?, en la antigüedad la palabra cultura tenía que ver con trabajar tierra, trabajar campo, ¿sí? A partir del siglo XVIII, cultura no solamente se limitó al trabajo de la tierra, sino también lo que se cultivaba era la tierra en la antigüedad, ¿sí? A partir del siglo XVIII, ese término también tenía que ver con el cultivar el espíritu del ser humano, ¿sí? Hoy cuando se habla de una persona culta, es alguien que se dedicó a trabajar en el conocimiento de la persona, ¿sí?, a adquirir conocimiento de distintas culturas, ¿sí? Y eso es lo que hace que una persona sea culta, ¿sí? Ahora, ¿por qué les menciono estos significados? Porque justamente para poder trabajar la tierra, que es justamente, tiene que ver con cultivar la tierra, es trabajar la tierra, también tenemos que saber lo que es la cultura de esta tierra, ¿sí? Porque no me quiero ir a la cultura de una sociedad, de un país, de un territorio determinado, sino que quiero hablar específicamente de lo que somos nosotros como tierra, que debe recibir de la semilla que Dios quiere sembrar en nosotros, ¿sí? Ahora, les voy a leer algunos elementos que conforman a la cultura, ¿sí? Y se los voy a nombrar porque estos elementos pueden ser demasiado influyentes a la hora de alcanzar los resultados esperados, ¿sí? Si nosotros queremos alcanzar una determinada cosecha, ¿sí?, tenemos que entender que la cosecha va a depender de la siembra va a depender de la semilla, pero también va a depender de la tierra en la que se cultiva, ¿sí? Y les quiero leer algunos elementos que conforman de esta cultura y que puede sonarle en este momento algo medio una clase de historia, ¿sí? Pero yo no tengo dudas que cuando vayamos mencionando estos elementos, ustedes van a entender por qué muchas veces congregamos todos en la misma iglesia, recibimos la misma palabra, pero el resultado no es el mismo en todos. Porque a esto vamos a apuntar. No vamos a hablar de la cultura de otras naciones, otros países. No. Vos sos la cultura que vamos a trabajar hoy. Esta es la cultura que vamos a trabajar, ¿sí? Esta es la tierra que en esta noche nos interesa trabajar,
¿sí? No es el famoso, y no, porque la gente no entiende, y porque la gente anda loca. No, no, vos sos parte de la gente, no te lavé las manos, ¿sí? Vos sos parte de la gente que también tiene que oír, pero escuchar para poder entender, ¿sí? Como dice el Señor Jesús, ¿sí? Y uno de los elementos que forman parte de la cultura son las creencias, ¿sí? Las creencias son ideas sobre el ser humano, su propósito y universo, ¿sí? Esto es lo que, el significado que tiene que ver las creencias. Lo que la gente cree respecto al hombre, a lo que es el hombre, ¿sí? A lo que tiene que ver con el propósito de ese hombre y a lo que tiene que ver con el universo que contiene al hombre y a su entorno, ¿sí? Es lo que se puede constituir como creencia. Es decir, podríamos hablar de una sociedad, pero no, te voy a hablar específicamente a vos. De acuerdo a lo que vos creas acerca de lo que sos vos como ser humano, ¿sí? El propósito por el cual estás en la tierra, no solamente porque papá y mamá, ¿sí? Un día tuvieron mimos, ¿sí? Sino que además de entender, ¿sí? ¿Qué sos? ¿Sí? ¿Para qué estás? ¿Y en dónde estás? ¿Sí? Eso es lo que a vos te va a definir como la creencia que no solamente te va a clarificar el sentido de tu vida sobre la tierra, sino que también, de acuerdo a lo que vos creas, es lo que va a generar los pensamientos que luego te vaya a llevar a las acciones. Si vos estás sentado acá, es porque accionaste. ¿Qué accionaste? Decidiste salir de tu casa en dirección a este lugar, ¿sí? Accionaste. ¿Pero por qué accionaste? Porque antes hubo un pensamiento que te hizo ver la importancia de que hoy nos podamos reunir para algo específico, ¿no? ¿Y por qué pensaste eso? Porque crees que hay un Dios que en su voluntad te convocó en esta tarde. ¿Entiendes? Es decir, hay algo en vos que te permite creer en un Dios que tiene una voluntad específica. Esa voluntad específica es la que te lleva a pensar que parte de su voluntad es que nos reunamos en su nombre. Y en base a esa creencia, en base a esa voluntad, en base a ese pensamiento, accionaste en dirección a este lugar. ¿Van entendiendo? Es decir, la creencia que vos tengas es la que te va a permitir a vos desarrollar este proceso, que se genera pensamiento, te lleva a una acción y eso es lo que termina siendo la persona que día a día sos, ¿sí? Ahora, esta creencia, ¿sí? Puede ser una creencia que te puede potenciar o te puede limitar, dependiendo qué es lo que creas. Eso es algo que te puede llevar a terminar una tarea, a accionar en algo específico, o todo lo contrario, es decir, si Dios pide que vos hagas determinadas cosas, pero vos crees que no podés, definitivamente no lo vas a hacer, porque desde el momento que vos crees que no podés, vos ya estás limitando tus acciones. Dios te pide que hagas algo, pero en tu creencia está que no podés, ¿sí? Ahora, esa creencia vos te va a limitar a que puedas hacer eso, ¿sí? Distinto es que Dios te pide lo mismo, pero vos crees que podés. Esa creencia ya no te limita, sino que te potencia a que lo puedas hacer. ¿Se entiende? Es decir, la misma creencia depende en qué vereda te pone respecto al pedido de Dios, te puede llevar a que lo hagas o que no lo hagas. El pedido de Dios es el mismo. Si vos crees que podés, esa creencia te va a potenciar a que lo hagas. Si vos no crees que podés, esa creencia te va a limitar a que lo hagas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y qué importante que es tener en claro este elemento dentro de lo que es la cultura que nos se ha desarrollado en nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros tenemos una cultura con la que llegamos a conocer a Cristo, ¿sí? Pero a partir de Cristo, Él quiere generar una cultura nueva, ¿sí? Y lo que queremos marcar son las diferencias que se pueden estar generando en este mismo momento mientras oímos, ¿sí? No solo oímos, escuchamos, ¿sí? Lo que los años de vida
que vos llevaste adelante antes de conocer a Cristo, las experiencias que tuviste, las palabras que oíste, las imágenes que viste, todo lo que formó parte de tu conocimiento previo antes de conocer a Cristo, es lo que formó una creencia en vos. Ahora estamos meditando acerca de lo que debiera ser una creencia para nosotros a partir de haber comenzado una vida nueva en Cristo, ¿sí? Entonces tenemos bien en claro que uno de los elementos que conforman la cultura es la creencia. ¿Entendemos lo que es la creencia? ¿Sí? Lo podemos definir ahí como algo que contiene, ¿sí? Conceptos que a nosotros nos van a permitir alcanzar un logro o no, dependiendo qué tipo de creencia tengamos, ¿sí? Que nos va a potenciar o limitar, ¿sí? Otro de los elementos que conforman esta cultura, ¿sí? Son los valores, ¿sí? ¿Qué son los valores? Los criterios que determinan aquello que es deseable, ¿sí? Aquellas cosas, como hace poco habíamos predicado, los valores son aquellas cosas en donde nosotros queremos fortalecernos, ¿sí? Si para mí la honestidad es algo de valor, ¿sí? Elijo que la honestidad sea algo en donde yo me pueda edificar, sostener, es decir, la honestidad como un valor en mí, que es lo que me va a permitir mantener una conducta cuando estoy frente a algo que me quiere provocar a ser deshonesto. Cuando vos estás ante la posibilidad de hacer algo ilícito, ¿sí? Algo que sabés que está mal, cuando vos adoptaste como valor la honestidad, esa honestidad, por causa de ser uno de tus valores, por ser parte de la lista de tus valores, ¿sí? Vos vas a decir, no, tengo la posibilidad de robar, pero mis valores no me lo permiten. Yo me hago fuerte en esos valores y decido no robar, aunque tenga la posibilidad de hacerlo, aunque tenga todo servido en bandeja. Porque la honestidad en vos es uno de los valores que elegiste para que sea lo que te lleve a vivir día a día. Esos valores te van a guardar de cometer una acción que no está dentro de la lista de tus permitidos. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Es decir, volviendo a las comparaciones, Jesús, Dios a través de su Hijo, imparte una semilla a nosotros, ¿sí? Anteriormente dijimos, si cae en una tierra que tiene como creencia algo que limita, por más que la semilla que imparta Dios sea buena, si tu tierra no cree en que esa semilla pueda dar buen fruto, olvídate de cosechar lo que Dios espera cosechar a través de tu vida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de aquella parábola del señor que tenía que llevar adelante un viaje y distribuyó sus bienes? ¿Sí? Aquel que tenía la capacidad de administrar 5 talentos y el que tenía la capacidad de administrar 2, ¿qué es lo que hizo? Administró fielmente lo que se le dio. Pero el que tenía la capacidad de administrar un talento, ¿qué es lo que hizo? No fue fiel en la administración, es decir, se le entregó algo para que administrara, para que multiplicara. Desde la perspectiva de Dios, administrar algo no es simplemente Dios te da una cosa y vos se la devolvés así como te la dio. No, lo que Dios te da en tus manos tiene que crecer, tiene que multiplicarse. Él te dio una vida, no para que llegue ahí destartalado al final de la carrera, no, una vida para que pueda multiplicarse. ¿Y cómo se multiplica una vida? Lo que Dios puso en vos, que sea distribuido en muchas personas, en todas las que se pueda. Si Dios te dio de amor, ese amor tiene que ser multiplicado en todas las personas que te rodean. Dios te dio conocimiento, ese conocimiento tiene que ser multiplicado en todos los que te rodean, ¿sí? Ahora, decíamos que aquel que recibió un talento no administró fielmente como los otros 2. ¿Y qué es lo que hizo? Enterró, ¿sí? Y eso que enterró terminó siendo algo que delante de Dios fue un motivo como para que sea desechado. Es decir, no, para lo que yo quiero sobre esta tierra, esa mentalidad de esconder, de guardar, de no trabajar para que esto crezca, no me sirve. Es necesario que vos salgas, no ocupas un lugar dentro de mi casa, ¿sí? Y esto se lo dé a quienes sí lo saben cuidar. Y es decir, esto es importante, es decir, Dios
ha entregado a su Hijo, ha permitido que su Hijo muera en una cruz para que ese Cristo viva en vos. Y que Cristo viva en vos no es simplemente que vos creas para que Él te socorra, que Él creas cuando lo necesitas. No, no. Ese Cristo en el cual vos crees es que el quien tiene que crecer en vos de manera que no solamente te socorra a vos, sino que a través de vos pueda socorrer a muchas más personas. Dios, Dios necesita que nosotros, ¿sí? De alguna forma, el egoísmo, ¿sí? de pensar en uno mismo, ¿sí? Mengue hasta el punto de que desaparezca. Jesús dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Y ese Cristo que está en nosotros te está diciendo, yo no vine solamente a atender tus necesidades. Yo me ocupo de tus necesidades, pero también quiero ocuparme de las necesidades de otros a través de tu vida. Es decir, no te encierres, no limites, no creas de forma limitante a que la obra de Cristo a través de tu vida solamente encierre tus necesidades. Dios quiere que a través de tu vida también las necesidades de aquellos que no conocen también puedan ser suplidas, ¿sí? Entonces es importante que parte de esos valores vos lo elijas como principio de vida, ¿sí? Otro de los elementos que forman parte de la cultura son las normas, ¿sí? Que son las normas, conjunto de reglas por las cuales se rige determinada sociedad, ¿sí? Es decir, comenzamos desde el principio. De acuerdo a lo que crees, vos tenés determinados pensamientos que te van a llevar a las acciones. De acuerdo a tus valores, van a haber cosas que van a tener más importancia, más determinación, más observación, más consideración de tu parte, ¿sí? Y en base a ese tipo de cosas que vos elegiste, ¿sí? Son las que van a establecer también las normas, ¿sí? Ya cuando vos tenés eso bien en claro, esa creencia, esos valores, lo tenés en claro, eso ya pasa a ser una norma de tu vida. Pasan a ser reglas. ¿Qué sería? Como que para vos ya no es permitido que hagas tal cosa. Si vos haces algo fuera de las reglas, sos descalificado, sos sancionado. Es decir, el apóstol Pablo decía que debemos correr una carrera legítimamente. ¿Por qué? Porque la corona que se va a alcanzar es legítima, es incorruptible. Entonces, si queremos alcanzar esa corona, no nos es permitido correr ilegítimamente, porque vamos a ser sancionados, disciplinados, vamos a ser descalificados de la carrera. Entonces, ¿con qué se descalifica a alguien? A ver, nosotros estamos en medio de una competencia. ¿Qué es lo que se utiliza para que determinadas personas, jueces, nos descalifiquen de una competencia? ¿En base a qué nos pueden descalificar? Justamente a no cumplir las reglas, las normas establecidas previamente. Es decir, nosotros vamos a entrar en una competencia y antes de entrar en la competencia ya sabemos cuáles son las normas y reglas para participar. Cuando nosotros transgredimos una de esas normas, ¿sí? Podemos ser descalificados. ¿Sí? Ya sabemos que hasta moralmente ya somos descalificados. Tal vez el juez que nos debe disciplinar, sancionar, no nos vio, pero nosotros como personas honestas decimos, no, yo adentro mío ya me siento descalificado porque transgredí una norma que sabía que debía respetar, ¿sí? Entonces esas normas justamente son ese conjunto de reglas que para mí son cosas que están para cumplir, para respetar. Es decir, yo como alguien que soy cultivado para cosechar determinado fruto, tengo que respetar estas normas porque son las que me van a regir en la vida y ser una persona así recta, obediente, leal. ¿Se entiende? Es decir, de hecho, el pueblo de Dios, ¿cuándo pasó a ser nación? Dios permitió que se vaya multiplicando la nación, ¿sí? Ahora, ¿cuándo en realidad fue nación? Cuando Dios estableció las leyes. Cuando Dios dijo a Moisés, vení que te voy a dar las leyes, porque un pueblo sin leyes no es nación. Se necesita tener leyes que den un orden a un pueblo. Es decir, imagínense esta sociedad ya con la corrupción que hay en la mente, en los corazones del ser humano. Imagínense si de repente la Constitución se prendiera a fuego.
más allá que a veces se vive como que no hubiese constitución, pero de repente no hay normas de vida y es permitido todo. Primero no sé si estaríamos acá o ya hubiésemos sido saqueados, si en el camino ustedes, ¿qué hubiese pasado si no hay normas que permitan un cierto orden de convivencia? ¿Sí? Es decir, como sociedad necesitamos tener normas, reglas que ordenen y diferencien a aquel que cumple y aquel que no cumple. De hecho, la ley que estableció Dios, ¿con qué objetivo fue? Para identificar al transgresor. Dice la Biblia que la ley fue puesta para el transgresor, es decir, Él puso una ley. ¿Cuál fue la primera ley que puso Dios? Es ley que no comas de este árbol. ¿Y por qué puso esa ley? Para identificar que Adán y Eva infringieron. Y a partir de ahí, lo que entró en su corazón por infringir esa ley es lo que tuvo que llevar a Dios a diseñar un plan. ¿Sí? Ya estaba diseñado obviamente de antemano, pero tuvo que ejecutar años más tarde la venida de Jesús para cambiar todo a través de la salvación en fe, ¿no? Es decir, si analizamos desde el principio, Dios puso leyes simplemente para que podamos reconocer nosotros, ¿sí?, que nuestra naturaleza que heredamos desde ese principio es pecaminosa. Es otro de los puntos que puede afectar a que la semilla que Dios quiere impartir en nuestra vida no nos permita mañana cosechar el fruto correcto. ¿Por qué? Porque para nosotros las normas que nos rigen en la vida puede llegar a ser que no sean las mismas que Dios determinó. No, a mí el que me las hizo las va a pagar. A mí me fallaste una vez y olvídate. Te tengo acá y olvídate, ¿sí? Podemos nosotros seguir, ¿sí?, con determinadas normas que tal vez traemos de afuera, ¿sí? Ahora, todas esas normas que nos formaron en nuestro pasado fueron chequeadas por la palabra de Dios para decir, pará, esto que toda la vida para mí fue como una norma, hoy en día tiene la misma vigencia después de que conozco la palabra de Dios. La he comparado y la norma que gobernaba mi vida, regía sobre mi vida, es la misma que la que Dios quiere establecer para regir mis conductas, ¿sí? Yo tengo que chequear cuáles son las reglas que para mí son las elegidas para que mis acciones se rijan por ellas, ¿sí? Y esto es otro de los factores que puede afectar el cultivo de nuestra tierra, ¿sí? Otro elemento que compone esta cultura, ¿sí?, es el lenguaje, ¿sí? Lenguaje es el código por el cual se produce la comunicación, ¿sí? Y sabemos que la comunicación no necesariamente sea a través de labios que expresen sonido, palabras, ¿sí? Yo puedo comunicarme también de una forma no verbal, con gestos, con determinadas acciones, aún con la boca cerrada. Yo puedo decir lo mismo, pero sin palabras, ¿sí? Podemos comunicarnos de manera verbal, no verbal, ¿sí?, con determinados gestos, con determinadas expresiones que igualmente puedan hacerse entender, ¿sí? Y eso también puede ser una limitación a la hora que la semilla de Dios en nuestra vida dé frutos. ¿Por qué? Porque si de esta boca, que debiera salir un tipo de agua, ¿sí?, como fuente, sale un agua que en vez de producir vida contamina el que la recibe, evidentemente la semilla que caiga en esta tierra no va a dar el fruto correcto, ¿sí? Si cada vez que yo me relaciono con los que me rodean, esta boca no para de maldecir, no puedo esperar que encima de bendición pueda cosechar el fruto que Dios quiere desarrollar en mi vida, ¿sí? Si el lenguaje que yo utilizo para relacionarme con los que me rodean es un lenguaje distinto al que Dios quiere expresar a través de mi vida, porque repito, el lenguaje son códigos de comunicación, es decir, es la forma en la que yo me comunico con los demás, ¿sí? Hay muchas formas en donde yo puedo comunicarle a otro lo que hay en mí, ¿sí? Un abrazo es parte de un lenguaje, yo estoy expresando, estoy comunicando algo por medio de un abrazo, por más que lo diga con la boca cerrada. Entonces, si yo soy una persona que en mi mirada
hay desprecio. Si yo soy una persona que en mi forma de hablar no paro de gritar, de agredir y todo eso, evidentemente la semilla, así como cae, se va a quemar sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque no tiene, esta tierra no está en las condiciones correctas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no fue cultivada. ¿Y por qué no fue cultivada? Porque la forma, el lenguaje que utiliza esta tierra no es el correcto. Entonces, por más que el Padre envíe semillas correctas, esta tierra, ¿sí?, quema todo lo que viene porque no está adoptando la forma correcta de comunicarse uno con el otro, ¿sí? Otro elemento que forma parte, ahí les agrego nomás como forma que tiene que ver con este lenguaje, también es nuestras formas de hablarnos a nosotros mismos. No es solamente lo que yo comunico al otro, porque si de hecho estamos centrándonos en nosotros mismos como tierra, yo también puedo tener un lenguaje inapropiado para mí mismo. Es decir, si yo soy una persona que todo el tiempo me estoy quejando de todo lo que pasa, tal vez no me quejo con los que me rodean, pero me quejo para mí mismo. Y ese lenguaje lo que hace es estar anunciando lo que va a terminar pasando en mi vida. Yo, mediante el lenguaje, estoy profetizando lo que va a ocurrir en mi vida. Si vos sos una persona que pesimista, que todo lo ves mal, ¿sí? Y no solo que lo ves mal, sino que encima lo declarás de esa forma, evidentemente el lenguaje lo que hace es expresar lo que hay en vos. De la abundancia del corazón, habla la boca, es decir, lo que está en tu corazón lo terminás expresando por medio de tu boca. Si en vos no hay fe, no hay esperanza de que lo que Dios quiere hacer en tu vida se va a alcanzar, eso guardado en tu corazón, en algún momento lo vas a comunicar de alguna forma. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que contamina? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que contamina es lo que sale de la boca, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si tu lenguaje es un lenguaje que en vez de producir vida, produce muerte, ese mismo lenguaje te termina contaminando a vos antes que a otro que te escuche. ¿Por qué? Porque vos mismo estás bebiendo de tu propio veneno. Suena feo, fuerte lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Si vos en tu mente sos una persona que no dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, tu fe no va a ser la correcta, la esperanza, el optimismo, todo lo que Dios quiere desarrollar en tu vida no va a estar desarrollado. Y por causa de no estar desarrollado, ¿sí?, va a estar en tu corazón, que habíamos dicho la otra vez. ¿Qué es lo que se guarda en el corazón? Tesoros. ¿Y qué es un tesoro? Lo que se le da valor. Y si en tu vida a las cosas que vos les das valor, que son las que terminás guardándolas en tu corazón, por estar guardadas en tu corazón, en algún momento las vas a expresar por tu boca. Y cuando vos expresas por tu boca, no solamente vas a expresar cosas que no debieran estar en tu corazón, sino que eso que expresás termina siendo lo que te termina contaminando. Vos mismo, por lo que decís, te estás maldiciendo. ¿Por qué? Estás diciendo algo malo de vos. Maldecir es eso, decir mal de alguien. Entonces, cuando vos vas a encarar algo, pero vos decís, yo voy a hacer esto, pero ya sé que me va a salir mal. Soy un inútil, no sé, para estas cosas no sirvo. Cuando vos ya estás declarando antes de hacerlo, ya estás diciendo algo malo de vos. Y decir algo malo es maldecir. Es decir, que vos no necesitaste que nadie que no te quiera te diga cosas malas, no necesitaste ni al diablo para que te maldiga, no necesitaste a nadie. Solamente por lo que vos elegiste guardar en tu corazón fue el medio para que vos mismo te maldigas. Si tienes lo complejo que es trabajar en esta tierra, que no alcanza solamente con recibir la buena semilla, el Padre lo único que tiene es buena semilla. ¿Sí? Ahora, no es suficiente que vos decís, me siento y Dios dame semilla. Porque vos te tenés que preguntar, ¿vos sos del 25% que dio fruto o del 75% que terminó haciendo que esa semilla sea ineficaz para obtener los frutos? Vos te tenés que preguntar, si yo estoy sentado acá, Señor, ayúdame a ser parte de ese 25% llamado buena tierra, para que esa semilla dé el fruto esperado. ¿Sí? Si esa pregunta no te la haces vos, nadie la va a hacer por vos.
No esperes a que alguien venga y te pregunte, ¿sos buena semilla? Perdón, ¿sos buena tierra? ¿Sí? Podés tener a alguien que te diga, che, sos buena tierra, pero en realidad alguien que ya cuenta con el Espíritu Santo como el principal medio que te trae a memoria todo tipo de verdad y justicia, es más que suficiente como para que el Espíritu Santo sea el medio para que vos puedas decir, Espíritu Santo, decime las cosas como son. No quiero vivir engañado. No quiero pensar que estoy bien si en realidad no estoy bien. No quiero estar esperando que caigan las semillas del cielo cuando en realidad en la condición que estoy no voy a obtener fruto. Espíritu Santo, mostrame lo que soy. Si estoy viviendo engañado por mí mismo, enséñame por medio de tu palabra en qué estoy caminando mal, qué estoy haciendo mal, qué forma mal pensada tengo de vivir. Mostrame qué es lo que tengo que corregir para que esta tierra deje de ser esa tierra que tenga piedra, que esté junto al camino, que tenga espinos, porque no quiero desaprovechar las semillas que vienen del Padre. Dios nos dio por medio de su palabra algo muy valioso para que produzca fruto en nosotros. Pero repito, es una parte esa, es la parte que viene de Dios por gracia, su palabra. Ahora la parte que nos toca a nosotros, tenemos que decir, sí, está bien, trabajamos mucho en la semana, muchas tareas en el hogar, los hijos, todo lo que demanda la vida sobre esta tierra, perfecto. Pero te repito, si vos no sabés separarte un tiempo para meditar los pasos que estás transitando sobre esta tierra, nadie lo va a hacer por vos. Dios nos dio una responsabilidad de atender la vida que Él sopló sobre nuestra nariz, ¿sí? En el momento que nos creó. Y esa responsabilidad nos tiene que llevar ¿a qué? A meditar todos los días cómo estoy caminando. Y encima de meditar tenemos la gran ayuda, ¿cuál? De tener al Espíritu Santo de parte de Dios que nos puede mostrar la realidad que estamos viviendo. ¿Sí? No puede ser que terminemos toda una jornada en donde hicimos millones de actividades y antes de dormir no hayamos tenido un instante para meditar cómo fue nuestro día. Es decir, Señor, mostrame, esta jornada realmente la viví de la manera que vos esperabas, me diste un día más de vida, ¿lo supe aprovechar? ¿O lo viví como yo quise sin preguntarte para qué me diste un nuevo día? Y todos los días nos tenemos que preguntar, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo mi tierra está en condiciones de dar el fruto esperado por vos? ¿Sí? Y nos tenemos que preguntar a diario, ¿sí? Y tengo dos más, bueno, se los voy a resumir. Otro de los elementos que conforman parte de la cultura son los símbolos, ¿sí? Que son los símbolos, esos emblemas y signos que contienen un significado especial, ¿sí? Aquellos símbolos son cosas que identifican a alguien, ¿sí? Es decir, alguien cuando adopta determinado símbolo como parte de su propia cultura, que es, bueno, mediante este símbolo yo me identifico. Esto, cada vez que se vea, bueno, acá no tenemos, ¿no? Bueno, cuando tenemos el loguito ahí, lo tenemos acá arriba, lo muestro ahí cuando esté el video, bueno, acá, ahí abajo está el loguito, ahí lo señalo, está ahí. Después mírenlo en el video, ¿no? Ahí el loguito que está ahí, ¿no? Como, ¿vieron cómo hacen? Si quieren ver el video, acá les dejo el link. Bueno, ahí, el loguito que está ahí arriba, ¿qué es? Es el logo, que no fue gratis, lo tuve que pagar. Ese logo, ¿cuál fue el objetivo? Que sea algo que identifique, ¿sí? Que cuando se vea ese logo se sepa que estamos hablando de todos nosotros, ¿sí? De la iglesia que conformamos entre todos, ¿sí? Ahora, yo tengo que preguntarme, a ver, ¿qué símbolos elijo en mi vida para identificarme? ¿Qué tipo de emblema representa mi vida? ¿Sí? Porque, a ver, el dinero, por ejemplo, ¿sí? Si para nosotros el dinero es un símbolo muy especial que puede determinar mi estado de ánimo, ¿tengo dinero? ¿No tengo dinero? ¿Qué significa? Que para mí el dinero es un emblema que me va a identificar.
Si lo tengo, todo bien. Si no lo tengo, por la duda no te acerques, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que chequear a ver qué tipo de cosas para mí son de valor, qué tipo de cosas yo las estoy utilizando para identificarme, ¿sí? El que ve en mí determinada cosa, ¿cómo me identifica cuando me relaciono a esos símbolos, ¿no? Y eso son parte de las cosas que pueden ser un impedimento para que esa semilla pueda generar el fruto esperado, ¿sí? Dependiendo de lo que para mí es algo que me identifica. Es decir, si Cristo para mí no es lo que me identifica, ¿sí? Pensemos, ¿qué puso Dios en el ser humano para que sea identificado desde el principio? Su imagen y semejanza. La idea de Dios era que el ser humano sobre la tierra sea identificado como su creador, porque fue hecho a imagen y semejanza, es decir, ¿cómo iba a ser identificado el hombre? Como la representación de Dios en la tierra, si fue hecho a su forma. Es decir, cuando perdió esa semejanza, ¿sí? Esa imagen, cuando el pecado lo distorsionó, y a partir de ahí se perdió esa identificación con el Creador. Cristo vino a esta tierra para devolvernos esa identificación. Dios nos creó para Él, ¿sí? El pecado nos desvió para Él, ¿sí? Ahora Cristo nos quiere recuperar para nuestro Creador, es decir, por medio de Cristo volver a recuperar la identidad perdida por causa del pecado, ¿sí? Y el último, sí, es verdad, sí, cada tribu tenía su propia bandera, estandarte que lo identificaba, ¿no? Hoy un punto más que les quiero agregar, hay muchos, pero me quedo con este último nomás, una palabra que por ahí al principio va a sonar medio extraña, pero uno de los elementos que forman parte de la cultura es la tecnología. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver la tecnología? Si hablamos de tecnología, ¿qué nos viene a la mente? Cosas electrónicas, celular y todo lo demás, ¿no? Pero le voy a leer lo que significa tecnología. Tecnología es la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos para generar servicios. Eso es la tecnología, ¿sí? Son técnicas, ¿sí? De estudio para alcanzar un objetivo, ¿sí? Si dividen la palabra tecnología, ¿sí? Tiene que ver con eso, con técnicas para desarrollar procedimientos con el fin de alcanzar un servicio, ¿sí? Eso es lo que es la tecnología. Ahora, repito, es la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos para generar servicios. Eso es uno de los elementos que forman parte de la cultura. Si Dios espera que vos seas alguien que lo sirva a Él, la pregunta es, para servir a Él necesitas ejercer un servicio, ¿sí? Y ese servicio, ¿cómo fue procesado? ¿Mediante qué habilidades? ¿Mediante qué procesos? ¿Sí? ¿Mediante qué técnicas? ¿Las que Dios te instruye por medio de su palabra o la que vos elegiste para servirlo a Él? ¿Va entendiendo? Es decir, Dios espera que vos, a través de las habilidades que fuiste desarrollando en la vida, ¿sí? A través de tus dones, tus talentos, a través de todo lo que tu ser va desarrollando, todo eso lo utilices de una manera tecnológica para servirlo a Él. ¿Sí? Que todo ese tipo de conocimiento, de técnicas, de habilidades, métodos, ¿sí? Sea parte de un proceso que termine ofreciendo un servicio, ¿no? Primero a Dios, porque para Él fuimos hechos, para servirlo a Él, pero también para servir a los que nos rodean, pero no ofrecer lo nuestro, ofrecerlo de Él a través de nosotros. Lo que necesita nuestro prójimo no es lo que nosotros le queremos dar, es lo que Dios le quiere dar a través de nosotros. ¿Sí? Por eso, si a vos te gusta dar consejos, siempre busca que el consejo no provenga de tu capacidad, de tu experiencia, ¿sí? Y mucho menos si lo que estás compartiendo no da evidencia de que a vos te fue bien con eso, ¿sí? Sino que tu consejo esté basado en lo que proviene de Dios, que es lo que va a hacer que la persona
mediante ese consejo pueda acercarse a Dios. La idea no es que tu consejo cada vez lo aleje más de Dios, sino que lo acerque, ¿sí? Por eso es importante tener también este tipo de elementos dentro de lo que cultiva esta tierra, ¿sí? Y observar qué es lo que utilizo yo como proceso para generar los servicios, ¿sí? No solamente de lo que le ofrezco a Dios, sino lo que, como papá de un hogar. Yo soy padre de mis hijos y necesito servirlos a ellos como padre. Ahora, el proceso que estoy llevando adelante para ofrecerles lo que ellos necesitan, para servirlos en sus necesidades, ¿de dónde lo estoy obteniendo? ¿Qué habilidades estoy utilizando? ¿La habilidad de lo ilícito para llevar el pan a casa o la habilidad del trabajo, del esfuerzo, del ejemplo? ¿Sí? Yo tengo que saber, a ver, qué tipo de cosas estoy utilizando para procesar mi servicio a quien lo necesite. ¿Sí? Y ese tipo de cosas son parte de los que le dan forma a esta tierra. Si yo soy una persona que elijo para procesar servicio, elijo, volvemos al ejemplo de los valores, elijo procedimientos ilícitos, ¿sí? Deshonestos, y evidentemente eso no va a permitir que la cultura, el cultivo de la tierra en mi vida, me ponga en condiciones para que la semilla dé ese buen fruto esperado por Dios. ¿Sí? Podríamos conversar más cosas sobre esto, pero se va entendiendo la importancia de cuántas cosas afectan al trabajo de esta tierra para que cuando la semilla que Dios imparte sobre nuestra vida nos permita obtener el fruto esperado.